Perfecto. Bien. Bueno, damos la bienvenida a la tercera sesión del tercer programa de arbitraje nacional e internacional, evento organizado por el Centro de Arbitraje y Resoluciones de Disputas Amazonas CAR Amazonas. Mi nombre es Roselvira Vera Olano, quien en esta oportunidad tengo la gentileza de ejercer el cargo de moderadora. Las sesiones de este programa de arbitraje tienen como finalidad dar a conocer el panorama actual del arbitraje visto desde una perspectiva tanto nacional como internacional. En este sentido, contaremos con la participación de destacados ponentes, los cuales aportarán desde su experiencia diversas reflexiones sobre el área del derecho arbitral. En esta tarde tengo realmente el agrado de presentar la tercera sesión, la cual contará con la participación del doctor Miguel González, con la temática titulada Los árbitros y el tribunal arbitral, roles, responsabilidad y dinámicas, a quien le damos una cordial bienvenida, doctor Miguel González. Tenga usted muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos y gracias por la invitación. Antes de continuar, una reseña académica con respecto al doctor Miguel González, abogado con más de 7 años de experiencia en resoluciones de disputas mediante arbitraje nacional e internacional, la ICC, UNCITRAL, CLC, CCL, perdón, litigios y métodos alternativos, experto en derecho civil, comercial, de la construcción, contratación pública y privada, expropiaciones y derecho deportivo. Ha asesorado proyectos bajo contratos de EPC, FIDI y NEC, entre otros, y participa activamente en audiencias e interrogatorios. Previo al inicio de esta sesión, recordarles que finalizada la ponencia se procederá a realizar una ronda de preguntas. En ese sentido, les pedimos a los asistentes formular sus preguntas mediante el chat o, en su defecto, levantando el micrófono. Dicho esto, sin nada más que añadir, damos inicio a la tercera sesión académica del tercer programa de arbitraje nacional e internacional. Le damos pase, doctor Miguel González, para el inicio de su exposición. Adelante, doctor. Voy a compartir mi pantalla. Listo. ¿Se puede ver allí? Sí, sí se aprecia, doctor. Perfecto. De acuerdo. Muy buenas tardes con todos. Nuevamente agradezco la invitación del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Amazonas de estar con ustedes esta tarde para conversar un poco sobre el tema de los árbitros y el tribunal arbitral, responsabilidades y dinámicas, que es el tema que se me ha encargado. Eh, Como ya se mencionó, mi nombre es Miguel González, soy asociado senior del estudio Chocopar, específicamente del área de arbitrajes y litigios. Eh, Justamente un poco la ponencia de hoy va a estar basada entre el entendimiento de la norma que regula la participación de los árbitros y el tribunal arbitral a nivel nacional y a nivel nacional principalmente, y algunos estándares internacionales que evidentemente resultan aplicables al arbitraje comercial y otros tipos de arbitraje al día de hoy. Entonces, para comenzar, eh, entiendo que a lo largo del programa ya se han tocado algunos temas vinculados a la naturaleza del arbitraje, el comité arbitral. Sin embargo, no está de más hacer una recapitulación muy puntual
que nos permite luego dar el paso al entendimiento de los árbitros, ¿no? Y justamente la primera pregunta, la reflexión a la que quiero llevar es, ¿qué es el arbitraje? Pero no desde el sentido de normativo al día de hoy, sino un poco retrocediendo a qué es y qué fue el arbitraje históricamente, ¿no? Históricamente fue un mecanismo de resolución de disputas que si bien al día de hoy ya está normado en todos los países, cada país tiene su propia regulación específica sobre el arbitraje y hay instituciones internacionales, esto en realidad es muy antiguo y es incluso más antiguo que el Poder Judicial, que justamente una conversación que tenía hace poco con un abogado joven de la firma era, ¿y qué fue primero, no? ¿El Poder Judicial o el arbitraje? Y él pensaba que el arbitraje es algo que nació después, pero si lo queremos ver en cuanto a su esencia, vamos a notar que en realidad el arbitraje es algo que preexiste, porque como esencia, como mecanismo de resolución de conflictos, existe desde la época antigua. Hablo de la antigüedad como Mesopotamia, Egipto y Grecia, que son las imágenes que están en muestra, ¿no? Desde esta época es que ya se establecían mecanismos alternativos de resolución de disputa a las instituciones judiciales, digamos, que fueron apareciendo más o menos desde la época de la misma Grecia o en Roma, y que independientemente de que se trataba de tribunales judiciales en cuanto al gobierno o desde lo eclesiástico, siempre existían mecanismos alternativos allí donde el Estado no llegaba, o lo que se llamaba Estado en aquel momento, ¿no? Digamos los imperios de aquel momento. Y entonces eso es digamos, un instrumento, el arbitraje que va más allá de la norma regulada al día de hoy. ¿Quiénes eran los árbitros? Entonces, un poco para entrar al tema que nos toca hoy. Los árbitros eran, como podemos ver, en la primera imagen eran, digamos, normalmente ancianos considerados sabios, ¿no? Sabios que estaban, a quienes se le llevaban las disputas, con el fin de que les ponga las soluciones de manera definitiva y las partes, por este liderazgo que podía representar esta persona, las partes lo acataban, ¿no? Podían ser sacerdotes que independientemente de la aplicación jurídica de las normas eclesiásticas de aquel momento, eh, también resolvían las controversias, ¿no? Justamente no necesariamente en las principales ciudades, sino en ciudades muy pequeñas, lejos de los centros operativos de cada imperio, funcionaban estos mecanismos de solución de conflictos. Es este el antecedente. Y también, digamos, sin ir tan atrás, incluso al día de hoy, ¿no? Existen los líderes comunales que siempre han existido, pero que trascienden hasta el día de hoy en distintos espacios geográficos que puede, según cada país, son quienes lideran este tipo de solución de conflictos. Tienen una regulación distinta al día de hoy, evidentemente, pero en esencia estamos ante la solución de conflictos a través de una persona a quien las partes que estaban en conflicto le confiaron justamente la decisión final sobre la controversia en base a qué, a criterios como la sabiduría, su experiencia, conexión con lo divino, que al día de hoy, digamos, ya está hasta en una regulación propiamente dicha, como es el derecho canónico, pues podría decir, confianza y reconocimiento social, es decir, las características personales de la persona eran las que llevaban a las partes a elegir quién sea el que solucione la controversia. Y justamente esta esencia que viene desde tantos años atrás es lo que sucede hoy en día. Sin ni siquiera entrar a ver la norma, eh, podemos afirmar que la sabiduría, la experiencia, digamos, no la conexión con lo divino, pero la confianza y reconocimiento social son aquellas características principales por las cuales elegimos un árbitro. Cuando somos abogados de parte, elegimos un árbitro en base a todas estas circunstancias, esta legitimación social, profesional y reconocimiento académico que podemos pensar que tenga, y de la materia específica también según cada caso. Entonces, no hay mucha diferencia entre lo que nos ha enseñado la historia, cómo hemos venido ahora al entendimiento de cómo elegir un árbitro. Pero entonces, los árbitros hoy podemos afirmar que la decisión se da en un contexto muy parecido, pero con reglas ahora ya de manera eh, normativa, ¿no? Entonces, aterrizando un poco esta pincelada histórica a lo que es hoy.
la norma, las normas de arbitraje, con principal énfasis en la normativa peruana, que además está basada justamente en la ley modelo de la ley modelo UNCITRAL, que es la que fue tomada como referencia para crear la actual ley de arbitraje de Perú. Las reglas que coloca para elegir, para ejercer el cargo de árbitro son principalmente más cuestiones muy específicas, como por ejemplo, la primera de ellas, que es que exista pleno ejercicio de los derechos civiles y no haber sufrido una condena penal por delito doloso. Es decir, tiene que existir esta circunstancia para poder elegir un árbitro. No hay una característica profesional específica que destacar, ¿no? Hay una prohibición, digamos, no tiene que tener un impedimento para ser árbitro. ¿Y cuál es uno de esos impedimentos? Ser funcionarios públicos. Entonces, hasta aquí vemos circunstancias muy objetivas sobre cómo gozar lo de los derechos civiles, no ser funcionarios públicos. Y en cuanto a la nacionalidad, salvo que las partes establezcan algún criterio por el cual tenga que ser necesario y justificado que la nacionalidad sea un requisito, en realidad no lo es. A priori, la ley de arbitraje, sus artículos 20, 21, 22, principalmente regula estas circunstancias para poner sobre la mesa cuáles son los requisitos o criterios que tiene que cumplir un árbitro al día de hoy para poder ejercer el cargo. En el caso de los funcionarios públicos, además, la última modificación normativa que se realizó en el año 2020 establece criterios específicos para el caso del Estado peruano, ¿no? Que en el caso en el que el arbitraje, estos son, digamos, de manera general, pero en el caso que el arbitraje sea contra el Estado peruano, no solamente pueden ser árbitros un funcionario público que esté en actividad, sino que no podrá ser funcionario público, mejor dicho, no podrá ser árbitro de un arbitraje que esté contra el Estado, aquel que, incluso ya no siendo funcionario público a la fecha de ese arbitraje, haya servido al Estado y esté directamente vinculado con la potencial controversia que esté, mejor dicho, que esté potencialmente vinculado con la controversia que se someta, ¿no? Entonces ahí está requisito adicional que viene incluso al cese del ejercicio de la función pública en el caso de los arbitrajes contra el Estado. Pero en síntesis, como vemos, son características muy específicas las que se requieren para poder ejercer el cargo de árbitro. No se establece en la ley los criterios de reconocimiento académico, legitimación social, cargos, etcétera, porque finalmente esto es una decisión que queda en las partes. Son las partes quienes van a estar en la mejor posición para elegir al árbitro de quien consideren justamente todas estas cualidades profesionales o, o personales, de sabiduría, del entendimiento de la materia controvertida, para resolver el caso. Son las partes, la ley toma ese criterio de que son las partes quienes eligen quiénes cumplen esas características y entonces se limita la ley a poner criterios objetivos y necesarios mínimos para poder cumplir con el cargo. Como se aprecia, ni siquiera el tema de la edad es un requisito o un aspecto a analizar para ser un árbitro, a diferencia de otros cargos, por ejemplo, la misma, el cargo del presidente de la República, por ejemplo, que establece criterios mucho más específicos, o el cargo o para ser congresistas. Entonces, digamos, solo para hacer un símil, ¿no? Partiendo de la premisa de que el árbitro ejerce función jurisdiccional más allá de la discusión, pero que emite decisiones que pueden llegar a tener calidad de cosa juzgada. El tema de la edad es uno que la ley no entra a discutir si es que es una característica mínima objetiva que deba cumplirse, sino que las partes lo pueden decidir. Entonces, ¿qué más toca la ley? ¿Qué otros temas o características específicas? Se hace la pregunta de si deben ser abogados. La ley de arbitraje al respecto señala que cuando el arbitraje es nacional, como en el primer caso, eh, y el arbitraje deba resolverse en derecho, como es la regla en caso de falta de acuerdo, sí debe ser abogado. Allí la ley sí toma este criterio, pero partiendo de la premisa de que se busca la aplicación del derecho. Entonces, ese criterio de que si el arbitraje tiene que ser resuelto en el derecho, se requiere que el profesional o la persona que va a llevar a cabo la conducción del arbitraje y la decisión final tenga que cumplir, tenga que conocer la ley. Y la mejor manera
que se encontró en la legislación para garantizarlo es a través de la aplicación de la exigencia que sea abogado. Ojo, nuevamente, esto es solo si el arbitraje nacional es de derecho. Si el arbitraje nacional fuera pactado como uno que tenga que ser de conciencia, volvemos al punto anterior en el que solamente van a ser eh, aplicables los requisitos previos, no que tenga que ser abogado. No hace falta cumplir ese requisito. ¿Y por qué? Nuevamente, porque partimos de los mismos criterios que vienen desde la edad antigua. Justamente la, el reconocimiento social o profesional que se tenga hacia quien se va a elegir como árbitro. En el arbitraje internacional, de acuerdo a nuestra legislación también, no existe esta limitante, justamente partiendo de esta premisa de que son las partes para las que están en mejor posición de elegir quién va a resolver su controversia. Ni siquiera si se decide si es en derecho o de conciencia, en el caso de arbitraje internacional, no hace falta esta distinción o esta característica específica de ser abogado. Entonces, ¿cuál es otra característica que debe cumplir el, un árbitro o el tribunal arbitral, más allá ya de los criterios objetivos como los que hemos visto, ¿no? Hasta ahora. Algo que deben cumplir y que es la base, en todo caso, del, del nombramiento y del adecuado ejercicio de la función arbitral es el criterio de independencia e imparcialidad. Es uno que debe mantenerse desde la designación del árbitro hasta la final, hasta la emisión del laudo final. Es decir, es se puede pensar que es un árbitro muy profesional, que tenga todos los reconocimientos, pero este árbitro, por más profesional que sea, por más reconocimientos que tenga, podría tener la situación en la que está, sin quererlo y sin dejar de ser un excelente profesional, estar conflictuado en cuanto a conflicto de intereses, me refiero, por estar inmerso en una situación de independencia e imparcialidad con respecto del caso específico, ¿no? Un árbitro no digamos, es independiente e imparcial caso por caso. Dependiendo del caso, podrá no serlo, podrá no cumplir con alguna de estas características. Estos son los típicos conflictos digamos, una persona puede tener que el árbitro y que el árbitro mismo puede tener que puedan influir directamente en en la controversia, digamos, la familia. ¿Por qué? Porque la parte que está involucrada en el arbitraje podría ser un familiar, y si es un familiar, incluso si incluso es más cercano, podría llegar a generar una situación de incompatibilidad, un conflicto de intereses. Tener algún interés en el trabajo, con la empresa con la que uno trabaja o con la que trabajó por muchos años, son temas que se pueden empezar a poner en duda, ¿no? Tener justamente algún vínculo sentimental, incluso, digamos, con alguna institución educativa. Si es que una institución educativa puede ser parte del arbitraje, por ejemplo, una universidad, como hay casos en los que justamente por contrataciones que tengan que hacer, podría estar involucrado. Son temas que se analizan caso por caso. Y entonces, para distinguir en todo caso los conceptos de independencia e imparcialidad, que algo que se ve mucho en la práctica arbitral es el uso indiscriminado de de los términos. Lo que se puede eh, decir sobre la independencia es que el árbitro debe cumplir con no tener eh, injerencias de terceros que controlen su decisión. Es decir, que él sea independiente, valga la redundancia, pero libre de poder utilizar y resolver el caso sin injerencias externas, sin estar sometido a alguna de las partes por algún interés económico, o no necesariamente sometido de manera directa, pero sí por alguna relación comercial, es decir, por razones objetivas. Si tiene alguna vinculación objetiva con alguna de las partes que pueda poner en riesgo que la decisión sea únicamente suya por completo, estamos en una situación de falta de independencia, que es distinto a la imparcialidad, que la imparcialidad ya viene por aspectos más subjetivos. ¿Y subjetivos en qué sentido? Por ejemplo, el caso de la familia, como mencionaba, porque tiene algún tipo de relación subjetiva o predisposición en cuanto a la opinión que pueda afectar su decisión sobre las partes o sobre el mismo tema en controversia. Es decir, no solamente sobre si tiene algún vínculo con las partes que pueda generarle esa opinión subjetiva, sino que posiblemente ya tenga una opinión tan formada sobre alguna materia controvertida, que haya escrito muchísimos artículos, digamos, sobre la opinión jurídica que tenga sobre determinada norma, y justamente esto lo lleve.
a, a que ya no esté completamente libre para resolver una controversia si se presenta una posición contraria. En la experiencia hemos podido ver esto, ¿no? En el estudio han habido casos en los que, un par de casos, recuerdo justamente, en los que hemos presentado recusaciones porque el árbitro que era designado por la contraparte había publicado un sinnúmero de artículos vinculados a una materia específica que era justamente la que se iba a discutir en el arbitraje. Entonces, nadie va a cuestionar la calidad profesional del árbitro necesariamente por ese aspecto, por tener una posición. Su posición puede ser perfectamente válida, pero el tema está en que para ese arbitraje en específico, él ya no podía ser considerado imparcial. Entonces, en síntesis, la independencia, la falta de libertad por razones objetivas, por vínculos objetivos que tenga el árbitro con las partes o con la materia controvertida, y la imparcialidad por justamente aspectos subjetivos, ¿no? ¿Cómo se puede manejar esta circunstancia? ¿Cómo suele manejarse incluso al día de hoy en muchos arbitrajes eh, en el Perú? Se hace a través de la aplicación de un estándar internacional. Es decir, la norma peruana te habilita a recusar a un árbitro en caso la independencia o imparcialidad se vea afectada, pero no establece obligatoriamente la aplicación de un estándar como el de las directrices de la IVA sobre conflicto de intereses. No es que se establezca obligatoriamente la aplicación de ese estándar, pero las partes lo pueden pactar, suelen pactarlo, e incluso si las partes no lo pactaran, estas directrices son utilizadas de manera argumentativa en muchísimos incidentes de recusación a nivel arbitral. Es decir, no está pactada, no es de aplicación obligatoria, es la llamada soft law, pero incluso en ese escenario son utilizadas como base para señalar cuáles son los principios arbitrales. Y en estas directrices, justamente se establecen criterios para tratar de identificar cuáles son estas situaciones de afectación a la independencia e imparcialidad que se pueden presentar en cada caso, ¿no? Y cómo lo establece de una manera muy gráfica, porque establece justamente un listado a manera de semáforo, ¿no? Tres listados. Un listado rojo, un listado naranja o ámbar y un listado verde. Estos tres listados que están en las directrices de la IVA, eh, justamente, ¿qué establecen? El listado rojo, hay dos, incluso en el listado rojo irrenunciable y el renunciable. Pero establece circunstancias muy específicas y muy claras, ejemplos de situaciones muy determinantes en las cuales la, la independencia e imparcialidad de los árbitros puede estar comprometida. De hecho, existe un listado rojo irrenunciable, donde justamente es uno en el que, a criterio de las directrices de la IVA, el árbitro prácticamente está obligado a no ver el caso, ¿no? Existe un listado rojo renunciable de unas situaciones que también podrían ser el listado rojo irrenunciable, por ejemplo, en el que existe una relación de parentesco directa justamente con la parte involucrada o ser accionista de la empresa que está en la controversia. Digamos, existe claramente un conflicto de intereses allí. El listado ámbar regula situaciones que a criterio de las directrices de la IVA tienen que ser informadas por los árbitros a las partes y las partes decidirán si dispensar o no esta circunstancia. Mientras que también existe el listado verde que detalla aquellas circunstancias que a criterio de la IVA no calificarían como un conflicto de intereses y que incluso llega al punto de que ni siquiera tendrían que ser informadas, reveladas por los árbitros. Y esto de la revelación es un tema que aprovecho no mencionar al inicio, ¿no? Pero cuando el árbitro acepta el encargo, tiene el deber de revelar cualquier circunstancia que a criterio de un tercero objetivamente, ese es el estándar que se suele manejar a nivel internacional, no a criterio de los árbitros, no a criterio de las partes, sino a criterio de un tercero que de manera objetiva pueda considerar que se está afectando la independencia e imparcialidad. Entonces, si ese es el estándar, se tiene que revelar desde un inicio, y no solo desde un inicio, sino que apenas existe una circunstancia así, se tiene que revelar a lo largo del arbitraje. Y son las partes quienes van a decidir si es que esa circunstancia puede afectar o no la independencia e imparcialidad, es decir, en la práctica podría ser un ejercicio basado en las directrices de la IVA, de si está en una circunstancia del listado rojo, del listado ámbar o del listado verde, y con ello decidir ejercer sus derechos o no. eh, Puede plantear una recusación y si esta es rechazada y la parte considera que no debió ser rechazada,
puede incluso llevar a cuestionar el laudo a una posterior impugnación judicial o un recurso de anulación del laudo una vez terminado el arbitraje, ¿no? Entonces, para recapitular, ¿no? Ya hemos visto que la base de la elección de un árbitro no responde a circunstancias propiamente jurídicas, sino a circunstancias que las partes consideren respecto de las características personales de de un profesional o no profesional en específico para resolver una controversia. Que justamente esas controversias pueden resolverse en derecho o aplicando los principios del arbitraje de conciencia. Si es de derecho, va a tener que ser abogado, pero eso no, pero si se elige en conciencia, no necesariamente. Y más allá de estas circunstancias y supuestos específicos y parámetros objetivos como la necesidad de tener un libre ejercicio de derechos civiles, no haber sido, no ser funcionario público, y parámetros muy puntuales, lo que debe cumplir la regla por excelencia es ser independiente e imparcial. Si esta regla no se cumple, entonces sí estamos ante eh, ante un árbitro que no puede ejercer el cargo en específico en ese momento. Un poco la regla que comentaba hace un momento del árbitro, de los arbitrajes con el Estado que señalaba a aquel que ya no es funcionario público, pero lo fue, ¿no? Lo fue y estuvo vinculado con la materia en controversia, va un poco a eso, ¿no? Si se dan cuenta, más ya ni siquiera es proteger una circunstancia objetiva, sino a intentar que ese funcionario no intervenga porque podría tener una, no llamémoslo independencia, falta de independencia porque ya no pertenece al Estado, no podría estar, no está sometido a una de las partes, pero sí podría estar afectada su imparcialidad porque ha conocido el caso, porque ya tiene una predisposición sobre, sobre la materia o podría haber trabajado muchos años en la institución pública y tal vez por eso estar afectado también en cuanto a la imparcialidad, ¿no? Entonces, esa es una circunstancia que se busca cuidar con ese cambio normativo, más allá de las opiniones y debate que pueda abrir ese cambio que existió a la norma. Pero en síntesis, este es el criterio. Si hay que tener en cuenta un criterio como el más importante, yo diría, para elegir un árbitro y hacerle el seguimiento a lo largo del proceso, es el de la independencia e imparcialidad. Lo demás va a quedar en las partes en cuanto a considerar quién está en aptitud de resolver la controversia. Ahora, ¿cuántos árbitros pueden ser? Solo para cerrar esta parte en cuanto a la sección de la norma de la ley de arbitraje que lo regula. Puede ser un tribunal unipersonal, puede ser un tribunal arbitral de tres árbitros, así lo establece la ley también. Y la pregunta es, ¿pueden ser cinco o pueden ser más? ¿Tiene que ser necesariamente un número impar, un número par? A ver, en tribunal unipersonal suele ser establecido para controversias más pequeñas, principalmente, ¿no? En la práctica más se ve un arbitraje unipersonal, con tribunal unipersonal, cuando se trata de controversias más acotadas de una cuantía menor, mientras que el tribunal arbitral de tres es el que principalmente se puede ver en el tipo de controversias ya de una cuantía mayor. Ahora, ¿por qué hago esta pregunta de si cinco o más? Porque la ley de arbitraje no establece un límite para los árbitros, para la cantidad de árbitros que puedan resolver la controversia. Esto se deja a la elección de las partes. Las partes podrían convenirlo de determinada manera. De hecho, puede llegar a existir un tribunal arbitral de cinco, de cinco árbitros. No, no es un impedimento de la ley, pero digamos, llevémoslo para resolver el interrogante, llevémoslo al absurdo por un instante, ¿no? Es decir, si no hay límite, podrían ser 53 árbitros que los que van a resolver la controversia ya entramos a un terreno distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a afectar otros principios del arbitraje, el principio de celeridad que requiere el arbitraje, y la esencia misma podría verse perjudicada justamente por la necesidad o ausencia de necesidad, de hecho, de que sean tantos árbitros los que estén involucrados en una controversia. Y esto justamente podría ser, o es debatible que se cuestione si hay algún tipo de afectación a los derechos de las partes por esta circunstancia, ¿no? Entonces, que la norma no lo prohíba, no nos puede llevar también a, a preguntarnos o en todo caso a asumir que se pueda a un número aún mayor porque se van a afectar los otros principios del arbitraje. Y esta reflexión la traigo a cuenta, a colación solamente porque
pueden haber, así como este ejemplo, muy puntual, que puede ser muy absurdo el de pensar en tantos árbitros, pero hay circunstancias que no, lo que busca la ley de arbitraje es dejarlas abiertas, justamente para que sean las partes, y en defecto del acuerdo de las partes, para que sea el tribunal arbitral, como uno de sus roles de complementar las reglas y dirigir el proceso arbitral, pero siempre bajo los principios que lo rigen y la necesidad y las razones por las cuales las partes decidieron ir a un arbitraje, ¿no? Entonces, esta es la circunstancia sobre el número de árbitros que pueden llevar a cabo que pueden resolver el arbitraje. Y ahora, para finalizar este punto de quiénes pueden ser árbitros, ¿no? Las listas de árbitros. Existen listas de árbitros, como hemos visto en distintos centros de arbitraje. Eh, ¿qué buscan estas listas de árbitros? Ahora, las listas de árbitros lo que buscan es justamente establecer un filtro o identificar a profesionales en específico que puedan estar en aptitud a criterio del centro de arbitraje. Estamos hablando de arbitrajes institucionales, ¿no? Porque podría tratarse de uno ad hoc, que justamente proponga profesionales que por las distintas materias controvertidas puedan estar en aptitud de resolver estas controversias. Pero ahora, vamos a ponerlo bien claro, el arbitraje, el centro de arbitraje de la ICC, eh, de la Cámara de Comercio Internacional, no tiene una lista de árbitros. ¿Y por qué? Porque justamente parte de la premisa, está el reglamento de la ICC, que es la institución arbitral por excelencia, digamos, a nivel mundial en cuanto al arbitraje comercial, considera que son las partes quienes son las que están en aptitud de elegir a los árbitros que mejor van a resolver su controversia. Entonces, esto nos dice mucho sobre la esencia del arbitraje y de que incluso no le está poniendo un límite más a a la potestad de las partes para elegir quién va a resolver el caso. Existen otras instituciones arbitrales que tienen reglamentos y, mejor dicho, nóminas de árbitros en las que, si bien existe esta nómina, esto no es un impedimento para que las partes puedan elegir árbitros de afuera que no estén en la lista y que el centro de arbitraje los va a terminar por confirmar. Hay procedimientos en los que existe esta posibilidad, siempre partiendo de la premisa de que son las partes quienes deben estar en actitud de elegir a los árbitros. Pero justamente la facilidad que te da la lista de árbitros es para quienes quieren una referencia sobre esos temas en específico y son profesionales que han sido en todo caso previamente evaluados por el centro de arbitraje para ejercer el cargo. Y hay otros arbitrajes o centros de arbitraje, y voy a poner este ejemplo del Tribunal de Arbitraje Deportivo, que seguramente muchos han escuchado a propósito de, de casos que han sonado mucho en el Perú y a nivel mundial. El Tribunal de Arbitraje Deportivo y lo comento porque aprovecho de hacer el símil, porque yo soy un muy apasionado hincha del deporte, del fútbol, pero además especialista en derecho deportivo, en arbitrajes deportivos. Entonces, la característica de este centro de arbitraje, que es el TAS, que también tiene que estar recogido en un convenio arbitral si es que quiere llevarse una controversia allí, es que esta sí te establece una lista de árbitros eh, de números clausus, números cerrados. Solo pueden ser árbitros de los casos del TAS aquellos que están incluidos en la lista de árbitros. Haciendo un contraste, miren con el arbitraje comercial, con el ICC, ¿no? ¿Y cuál es la premisa de esta idea? Digamos, la premisa es la selección, la preselección que se ha hecho de profesionales netamente especializados en derecho deportivo o el derecho de la industria deportiva, que justamente garantice una mejor resolución del caso. Este es el criterio que ha asumido el TAS para estos casos. Ahora, sabemos que al TAS van los casos que se resuelvan por las controversias contra la FIFA y contra otras instituciones deportivas, porque ya tienen incluida, la FIFA tiene incluida dentro de sus estatutos un convenio arbitral estatutario que te remite al TAS en estos casos de controversias deportivas. Entonces, es la razón por la que se llevan muchos casos a esa sede. Pero los árbitros solo pueden ser elegidos de la lista de árbitros que se tiene allí. Es más, dentro de la lista de árbitros del TAS hay hasta una lista específica que es para los casos de dopaje, en los que se discute el antidoping. Hay una lista aún más específica para árbitros que específicamente conocen controversias vinculadas al doping. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay instituciones arbitrales o que la materia controvertida eh, para algunas instituciones arbitrales va a ser muy relevante para determinar qué es y qué no es, cuándo es y cuándo no es necesario llevar a cabo una lista cerrada de árbitros para garantizar o para que la institución arbitral considere que deban eh, los árbitros de una lista cerrada resolver el caso por los conocimientos que ya tienen. Y aprovecho también para mencionar
no nuevo, ¿no? Otra característica que tienen aquí los árbitros, en el TAS y también en otras instituciones arbitrales, es la prohibición del double hearing. Este concepto que justamente establece que si eres árbitro de la lista del TAS, tú no puedes ser abogado de parte en un arbitraje en el TAS. Es decir, si yo fuera árbitro del TAS, yo ya no podría litigar como abogado de parte en el TAS. Puedo hacerlo ante otras instituciones arbitrales, pero ya no en el TAS. Entonces, esa es la del double hatting o el doble sombrero, ¿no? De que no se puede utilizar el doble sombrero en la institución arbitral. Que esa prohibición no existe en la ICC, en el arbitraje comercial. ¿Por qué? Porque no tiene una lista de árbitros propiamente dicha para esto, ¿no? Entonces son criterios, son estándares que van a considerarse dependiendo de cada caso, ¿no? Y esto es lo que nos permite apreciar justamente la, los estándares internacionales sobre la elección de árbitros. Entonces, habiendo hecho este panorama principal, digamos, sobre las principales características de los árbitros, ahora vamos a mencionar las funciones que tienen, cuáles son también muy brevemente, para estar dentro del tiempo, las funciones que tienen los árbitros, las principales, dentro del proceso. Y básicamente lo que tienen, la obligación que tienen, el encargo que tienen es dirigir el proceso. Y dirigir el proceso desde el inicio del arbitraje, durante las actuaciones del proceso y emitir el laudo final que ponga el cese a la controversia que les fue traída a colación al tribunal arbitral. Dentro de este resumen de tres cuadros es que se encuentran el detalle de las funciones que tiene que cumplir cada árbitro dentro del proceso y a las cuales está obligado por el encargo que tiene asumido dado por las partes. ¿Y cuáles son estas? De manera, digamos, detallada. Las principales, vamos a ver punto por punto, ¿no? Comentarlos brevemente, que es establecer las reglas complementarias del arbitraje. A qué me refiero con este punto? Son las partes quienes están en aptitud y tienen la potestad de elegir entre ellas cuáles son las reglas en base a las cuales se va a dirigir el proceso. Pero en caso que no lo hayan hecho, es el tribunal arbitral quien establece o complementa dirigiendo el proceso estas reglas. Justamente, imaginemos eh, que las partes no se hubieran puesto de acuerdo sobre los plazos, digamos, para la presentación de determinados medios probatorios. Digamos, hay plazos que ya están regulados en la ley, pero podrían haberse puesto de acuerdo en presentar por escrito, digamos, alegatos sobre medios probatorios o sus mismos alegatos finales, ¿no? Entonces, en ese supuesto, son las reglas, es el tribunal arbitral quien está en aptitud de manejar esas reglas y establecerlas en defecto de lo que las partes no hayan previsto. Ahora, hablando de plazos, ¿no? Son justamente el tribunal arbitral quien establece los plazos y puede ampliar estos plazos, incluso vencidos los plazos, ¿no? Esta es una facultad del tribunal arbitral bastante controvertida porque, digamos, si está vencido un plazo y se presenta un escrito fuera del plazo, no podría pensar a priori en un escenario judicial en que ese plazo era perentorio y ya no se tiene derecho a esa, al escrito que se tenía que presentar. Sin embargo, en el arbitraje, dependiendo de las circunstancias, siempre de acuerdo al criterio que se tenga en el caso específico, se puede considerar la ampliación de plazos incluso vencidos. Ahora, hay que entender muy bien el límite de esto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el plazo para absolver una reconsideración, ¿no? Sobre un incidente probatorio, digamos, o una solicitud de audiencia, digamos, si una parte solicita una audiencia y se le otorga 3 días a la otra para responder si está de acuerdo o no con realizar esa audiencia específica, y esta parte responde al día siguiente, el tribunal arbitral será quien deba manejar esta circunstancia y ampliar y tener por presentada la respuesta con el plazo incluso vencido. No se estaría, siempre que no se estén afectando los derechos de la otra parte, ¿no? Es un tema, un punto interesante a considerar, pero a ver, llevémoslo al ejemplo de qué pasa si la parte demandante no presenta la demanda en el plazo en el que estaba convenido por las partes de acuerdo a las reglas del arbitraje. Estamos en un supuesto, digamos, ya un poco distinto,
eh, la naturaleza de la actuación arbitral, la actuación procesal que está cargo de la parte demandante, si no la más importante en todo el inicio del arbitraje, la más importante quizás. Entonces, esta facultad tiene que medirse también caso por caso. El lugar del arbitraje. eh, en caso las partes no lo hayan establecido, es también el tribunal arbitral el que lo fija, el idioma del arbitraje de la misma manera. Ahora, sobre la demanda, ya no hablemos del ejemplo de la presentación de la demanda fuera de plazo, sino de una modificación de las pretensiones que se quiera hacer con posterioridad ya a la demanda presentada bien dentro del plazo. Esto es perfectamente posible, de acuerdo al artículo 39, ¿no? Las partes pueden hacerlo, pero no es que sea algo que el tribunal, que a priori esté permitido. Será el tribunal arbitral quien, en atención al estado del proceso en el que uno se encuentre, podrá permitirlo o no, y siempre garantizando el derecho de defensa de la otra parte, garantizando la adecuada realización del arbitraje. Es decir, pensemos en un momento en el cual la contraparte la parte demandada haya contestado la demanda, todavía no estamos en una fase de audiencias, no se han programado audiencias y la parte demandante modifica su demanda o amplía su demanda con otras pretensiones. Es algo que se puede evaluar, digamos, dependiendo de qué otras circunstancias estén en el arbitraje, pero pensemos que ya se realizó la audiencia de cierre y estamos en un plazo para alegatos finales antes de cerrar instrucción y ya empezar el plazo para emitir el laudo. Suena bastante diferente, ¿no? Ahora, la prohibición de consolidación. También los árbitros tienen prohibido consolidar arbitrajes que van por separado y que tienen pretensiones distintas, salvo que las partes se lo permitan. Es decir, este sí es más que una facultad, es una prohibición que ya tiene a priori el tribunal y que solo si las partes lo habilitan, entonces, o se ponen de acuerdo y se les solicita, entonces se podrá hacer. Pero no son ellos quienes pueden, no es el tribunal ni los árbitros quienes pueden decidir esa posibilidad de consolidar dos arbitrajes por más conexidad que pueda existir entre las pretensiones. Las audiencias, la necesidad de audiencias también es decidida por el tribunal arbitral. Si es que no sé, si las partes no lo han establecido, es el tribunal quien puede decidir si es una audiencia inicial, una audiencia de pruebas, audiencia de cierre. Eso va a depender justamente del rol director que tiene el tribunal arbitral. Las mismas necesidades de pruebas de oficio eh, es el tribunal que tiene esta facultad para las pruebas, para solicitar las pruebas a las partes, las pruebas que consideren necesarias, pero además también para pruebas de oficio, ¿no? Para ordenar peritajes, sobre todo en las típicas controversias de construcción. Las típicas controversias de construcción siempre tienen un componente técnico tan relevante y tan a veces técnico, ya a un nivel muy especializado que no necesariamente un abogado lo va a conocer y necesita justamente una explicación de los soportes de tanto una pericia de una parte, de la pericia de otra parte, pero también un peritaje de oficio que pueda dirimir eso en controversias técnicas específicas. En los casos de expropiaciones, hay arbitrajes de expropiaciones también, donde justamente el arbitraje de expropiación tiene toda una regulación muy específica y especial también dentro de la norma del Decreto Legislativo 1192 que regula las expropiaciones. Pero, por ejemplo, allí incluso, en esos arbitrajes típicamente hay una parte presente del peritaje, la entidad, que es el sujeto activo de la expropiación, presenta su informe de tasación por el cual concluyó que el valor de un inmueble, por ejemplo, valía 1 millón. Y el sujeto pasivo, el afectado, ¿no? Y que está reclamando una mayor indemnización, presenta un peritaje por 20 millones. Digamos, 1 millón versus 20 millones genera un supuesto bastante que el tribunal necesita, bastante diferente que necesita determinar a través de un peritaje de oficio. Entonces, el peritaje de oficio es una prueba casi obligatoria dentro de un arbitraje de expropiaciones, que te permite conciliar o tratar de encontrar un punto medio entre las posiciones de ambas partes. Pero esto se aplica también en general a cualquier controversia técnica, ¿no? Donde si hace falta, se puede ordenar esta actuación. Las medidas cautelares también son ordenadas por el tribunal arbitral a solicitud de las partes y son ellos quienes luego tienen que ejecutarlas. Y finalmente, en cuanto al deber de motivación, en principio los árbitros están obligados a motivar las decisiones y posteriormente el laudo final que emitan, pero la norma establece la posibilidad de que las partes dispensen esta obligación. Es bastante poco común que lo hagan las partes, pero no está prohibido. Las partes pueden hacerlo.
y el tribunal arbitral emitirá una decisión únicamente en cuanto a la parte dispositiva. Ahora, para hacer un comentario también vinculado al arbitraje deportivo, que tiene un punto muy característico sobre la motivación. Si bien en algunos casos se dispensa la motivación, en la gran mayoría de los casos más bien sucede un punto intermedio, que es como se quiere una decisión pronta y efectiva, lo que hace el tribunal arbitral designado es emitir la decisión, es decir, te dice fundada o infundada la demanda y te lo dice en una página, te da la decisión, pero supeditando, porque las partes así lo han establecido, pero supeditando el envío de la motivación, de las razones y el laudo completo a un momento posterior. Y así sucede. Entonces, uno tiene la decisión en este tipo de arbitrajes en un momento, en el tiempo, en un momento uno, y 2 meses después, por ejemplo, va a recibir recién los motivos, la motivación del laudo y en base a eso analizará si se han respetado sus derechos y una eventual anulación del laudo o la ejecución del laudo, etcétera, ¿no? Perdón, ejecución no, porque ya tiene la parte dispositiva, pero para una eventual anulación y en todo caso entender las razones por las que se emitió esa decisión. Entonces, justamente para los que un ejemplo muy específico y rápidamente, el caso de Paolo Guerrero, por el cual Paolo Guerrero jugó el Mundial de Fútbol, pasó por esta etapa. Es decir, a Paolo Guerrero le declaran infundada su demanda por el tema de dopaje en el TAS, pero lo que había sucedido era justamente esto. Paolo Guerrero recibió únicamente la decisión sin motivación, sin fundamentos, porque el acuerdo era que los iba a recibir después. Entonces, ¿qué hizo Guerrero? Pablo Guerrero fue al Tribunal Supremo de Suiza, porque los arbitrajes en el TAS tienen sede en Suiza, entonces hay que ir a Suiza para un recurso de anulación del laudo al Tribunal de Suiza presentando una demanda de anulación, pero pidiendo una cautelar, una medida cautelar, para que a él se le permita jugar el Mundial. ¿Y por qué? Alegando que podía existir una vulneración en sus derechos, peligro en la demora porque el Mundial ya iba a empezar, pero la verosimilitud estaba en los fundamentos de su demanda, pero que aún no tenía los motivos por los cuales se le había rechazado su demanda, sus pretensiones. Entonces, claro, es una estrategia de verdad bastante brillante, porque obtuvo esta medida cautelar del Tribunal Suizo, quien le dio la cautelar diciendo justamente, hay un grave peligro en la demora de que te quedes sin jugar el Mundial, que era muy relevante para la tutela de su derecho, porque no tienes aún los motivos por los cuales podrías o pensarías en cuestionar el laudo. Y entonces Pablo Guerrero jugó el Mundial con una medida cautelar dada por el Tribunal de Suiza porque pactó un laudo con una motivación posterior. De hecho, para los que están enterados y para quienes no, como saben, luego el Tribunal Suizo, luego se emite la motivación posteriormente, ya jugado el Mundial, se emite la motivación y el tribunal suizo no le da la razón a Pablo Guerrero, es decir, declara infundada la demanda de anulación del laudo, confirmando la decisión del TAS de que, digamos, sí se incurrió en un caso de dopaje, y entonces ya se confirma la sanción. Y en buena cuenta, Pablo Guerrero nunca debió jugar el Mundial, si se cumplió o no, porque sí incurrió en la infracción, pero lo hizo a través de una medida cautelar, justamente utilizando y argumentando adecuadamente, creo yo eh, una potencial vulneración a través de esta facultad vinculada a la motivación, ¿no? Decisión primero, motivación después. Entonces, para seguir ya acabando, la colaboración judicial es otra alternativa que tienen los árbitros, justamente para la actuación de pruebas, en los casos en los que por ejemplo, sea necesaria alguna constatación física, para la cual el tribunal arbitral, digamos, sabemos que el tribunal arbitral, a diferencia del Poder Judicial, no tiene la coerción, que es la potestad justamente de requerir y de cumplir los mandatos judiciales que tenemos. De requerir a través de mandatos judiciales determinadas acciones a los ciudadanos, justamente, y que estos deban ser cumplidos, ¿no? Entonces, es una facultad que tiene el tribunal arbitral para apoyarnos en el Poder Judicial, seguir ejerciendo sus funciones. Lo mismo con la ejecución de medidas cautelares o la ejecución de laudos eventualmente, ¿no? Un embargo, por ejemplo, si en un laudo se ordena, una medida cautelar o en un laudo, ¿no? Se ordena que se deba pagar determinada suma de dinero por el demandado al demandante, esta medida cautelar eh, de embargo, ya en fase de ejecución, podría ser necesario que sea llevada a la ejecución de la, a la ejecución judicial.
para que a través de un mandato judicial se ordene el embargo en su distinta forma, principalmente en forma de inscripción, ¿no? Entonces, en esto consiste la colaboración judicial, ¿no? Otras obligaciones, para ir cerrando ya la intervención, están vinculadas a la confidencialidad, eh, que está en el artículo 51. Sabemos que el arbitraje parte del principio de confidencialidad, que lo deben respetar las partes y lo deben respetar los árbitros también. Pero hay una excepción con el Estado, que de acuerdo a estos cambios normativos que mencioné del año 2020, el Estado, los arbitrajes que son contra el Estado, todas las actuaciones sí son públicas. Todas ellas, pero desde que el arbitraje concluye. Es decir, al inicio, durante el trámite, no es pública esta información, pero una vez que concluye, es información pública. Ahora, que esté publicada o no, ya es otro tema, pero que uno como ciudadano, de acuerdo a esta norma, ¿no? Y con lo discutible que pueda hacer, pero uno como ciudadano podría exigir o solicitar tener acceso a esta información, de acuerdo a la ley, sí, porque no solo el laudo, sino las actuaciones mismas tienen el carácter de público. Siempre sujeto a a las normas justamente de la información pública, que pueden haber ciertas excepciones, como en un pedido típico de acceso a la información pública que pueden haber por distintos motivos de seguridad estatal, etcétera, ¿no? Tiene la obligación el tribunal arbitral también de conservar las actuaciones. En un plazo de 3 meses tienen esta obligación, salvo que exista una anulación del laudo, en cuyo caso esto se va a extender también hasta esa etapa y los 3 meses contarán desde allí. Y finalmente tienen la obligación de responsabilidad civil, es decir, en caso de que exista dolo o culpa inexcusable de los árbitros en el cumplimiento de sus funciones, es decir, si se probara este incumplimiento que tenga como factor de atribución uno de estos, es perfectamente posible reclamar al árbitro una indemnización civil por los incumplimientos que haya tenido en el ejercicio del cargo de árbitro. Esto únicamente en lo civil, ya el tema penal también sabemos que puede estar vinculado a otro tipo de delitos que se pueda haber efectuado en el ejercicio de la función arbitral. Entonces, pero en principio responde, está en cumplimiento de una obligación y esto viene del lado de la naturaleza contractual de los árbitros y ese carácter que se puede interpretar también aquí dentro del carácter híbrido que tiene tanto la función jurisdiccional en el arbitraje como en el entendido de que se trata de un contrato, ¿no? Entonces, eso es por el lado de las obligaciones y para cerrar el último punto, las principales dinámicas que también se me solicitó comentar dentro del tribunal arbitral. Las dinámicas internas y prácticas vienen, a ver, esto igual solo pongo como premisa, es llamada la caja negra del arbitraje, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es lo que no se ve, lo que no vemos las partes cuando litigamos, sino solo se ve una vez que se está detrás, es decir, del lado del tribunal arbitral, y cuáles son muchas de las buenas prácticas o dinámicas que deben ser utilizadas para la mejor resolución del caso. ¿M? Principalmente la coordinación entre árbitros, una deliberación en todo momento. Esa es una buena práctica. Es no deliberar únicamente una vez fijado el plazo para laudar y reunirse para tomar la decisión sobre cada una de las pretensiones, sino una deliberación constante sobre cada incidente, sobre cada situación. Un adecuado ejercicio de la función arbitral está vinculado a un contacto constante entre los árbitros, lo que implica esta deliberación también en todo momento. Reuniones virtuales, sí, pero presenciales también son sumamente recomendables. ¿Por qué? Porque más allá de la virtualidad, a mí me gustaría mucho, por ejemplo, estar presente, estar haciendo esta sesión de manera presencial también. Siempre te otorga algo más, ¿no? Pero también lo virtual favorece mucho, pero lo presencial, sobre todo en un caso tan específico como la resolución de una controversia en un arbitraje, necesita poner que los árbitros eh, pongan el mayor involucramiento, el mayor esfuerzo posible en sacar adelante una decisión lo más justa que se puede. Las reuniones pueden ser en todo momento, pero también al inicio para definir la línea analítica y la necesidad de pruebas como pruebas de oficio. Hay estos momentos, es decir, no esperar hasta el final de la emisión, el momento en el que ya están en plazo para emitir el laudo para definir cuál va a ser la línea de análisis,
sino desde un inicio se puede establecer en función de acuerdos, también como que solo analizarla al tener ambos escritos postulatorios, pero estos ya son acuerdos que se pueden tener o no. Pero esta es la línea que debería, como buena práctica, seguir un tribunal arbitral. Mantener una buena relación con las partes y con el centro arbitral en el caso de que se trate de un arbitraje institucional. También, normalmente, como sabemos, hay un secretario arbitral que es el encargado de gestionar el trámite del arbitraje en representación del centro y con los árbitros. Y entonces es importante que este canal se mantenga abierto y sea fluido tanto para las partes como para los árbitros, que los pedidos que se puedan hacer se hagan a través de la Secretaría del centro de arbitraje para que funcione. Ahora, justamente, en mi experiencia puedo afirmar que los tribunales arbitrales también no solamente cuentan a veces con el apoyo del secretario, sino que suelen designar, en algunos casos, a un asistente del tribunal arbitral, que es contratado por el propio tribunal arbitral, no representan un costo adicional para las partes, pero se hace, digamos, pública para las partes su intervención de un asistente que es justamente quien vendría a ser la persona de apoyo del tribunal arbitral para resolver en cuanto a las cuestiones de fondo, que a veces sucede en los casos con la Secretaría Arbitral, pero digamos, que principalmente tiene el trámite administrativo, a veces puede apoyar en el fondo, pero digamos, el tribunal en algunos casos ha creado esta figura en la que cuando se crea, se comunica el nombre de esta persona y más allá de que él no va a tomar una decisión, de que es un apoyo del tribunal arbitral, también es necesario colocar su nombre sobre la mesa y analizar sus requisitos de independencia e imparcialidad, porque finalmente va a tener un contacto incluso más directo con el tribunal arbitral y es responsabilidad del tribunal, asegurar el cumplimiento de estos criterios de independencia e imparcialidad en todo momento, incluso a través de la participación de un asistente. Entonces, finalmente la deliberación y votación en laudo es indispensable. Hacerla, programarla, digamos, como programar una adecuada exposición de un caso, es tal cual aquí la resolución del caso mismo. Manejar los conflictos internos y una buena práctica adicional que se puede tener en cuenta y que en la experiencia he visto en muchos tribunales es fijar preguntas específicas que van a ser respondidas en los alegatos. Es decir, al cierre de la audiencia, el tribunal arbitral, en muchos casos, más allá de que te otorga el plazo para presentar tus alegatos escritos, lo que te indica es que hay preguntas específicas que el tribunal quisiera que sean abordadas en ese alegato escrito ya al cierre de la audiencia, de la última audiencia, ¿no? Preguntas que quizás son medulares para resolver el caso. Y justamente para estar en aptitud de plantear esas preguntas específicas sobre las cuales el tribunal quiere una respuesta final, es indispensable tener estas reuniones de coordinación y deliberación constante para que todos tengan la misma línea que deba seguirse al resolver el caso de la mejor manera posible, siempre en búsqueda de la justicia que se quiere obtener en el arbitraje. Con eso, cerraría mi intervención y quedaría entonces yo de las preguntas que puedan hacerse por parte del público. Muchas gracias, doctor Miguel González, por su excelente exposición. Bien, ahora culminada la ponencia, estaremos dando pase lo que sería al bloque de preguntas. Si algún participante tuviera alguna interrogante ahora mismo, podría poner la manito arriba para realizar la pregunta. Bueno, doctor Miguel González, Ujú. como le reitero, gracias por su excelente ponencia. Ahora mismo, bueno, esperamos contar con usted para futuras actividades académicas. De esta manera, damos por finalizada
a nuestra tercera sesión de actividades académicas del tercer programa de arbitraje nacional e internacional, organizado por el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Amazonas. Reiteramos nuestro cordial agradecimiento y bueno, en breve estaré emitiendo también lo que sería el link del registro de asistencia. Eso sería todo, mi estimado. Muchas gracias. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta igual de parte del público, ahí está mi correo para todos los interesados en los temas que hemos tocado hoy, del arbitraje en general, arbitraje comercial, arbitraje deportivo. Encantado de atenderlos. Muchas Bueno, gracias nuevamente al centro y al público por la oportunidad. muchas gracias. Bueno, voy a dejar de grabar.